y de teoría de electricidad y magnetismo. Entonces ese es el primer tema de este repaso, ¿no? Aquí la idea, jóvenes, es que ustedes recuerden algunas herramientas matemáticas que han visto en sus cursos de cálculo vectorial, de álgebra, bueno, cálculo vectorial principalmente, que nos sirven para identificar o para entender las ecuaciones que nos interesan, que son las ecuaciones de Maxwell. Posteriormente, ahí veremos, después de ver esos conceptos matemáticos rápido, veremos lo que son algunos conceptos básicos de electricidad y magnetismo. Ustedes como ingenieros electricistas deben de manejar esto bien, ¿no? Saber qué es, por ejemplo, la tensión, qué es la corriente, ya lo conocen, ya tienen idea de qué es lo que significa, pero también hay para otras condiciones como permeabilidad magnética, permitividad eléctrica. ¿Qué significa, no? ¿Qué nos dicen esas propiedades acerca de un material? Entonces, ahí vamos a hablar rápido sobre esos conceptos básicos. Eso no es mucho tiempo el que nos lleva. Para posteriormente las ecuaciones que describen el comportamiento de los campos electromagnéticos, que son las ecuaciones de Maxwell. Y aquí la idea, mis jóvenes, es que cuando ustedes vean las ecuaciones de Maxwell, identifiquen cuáles son, a qué se refiere cada una de ellas, es decir, a qué fenómeno electromagnético se está refiriendo cada una de las cuatro ecuaciones que forman las ecuaciones de Maxwell. Las vamos a ver en forma diferencial y en forma integral. Aquí nada más les comento, esto de verlas en las dos formas es porque a veces las soluciones pueden ser obtenidas en forma más sencilla, partiendo de su formulación diferencial, hay ocasiones que también, por ejemplo, para algunas soluciones analíticas, su forma integral es más adecuada para resolverla, ¿no? Entonces, esas dos opciones nada más quiero que las veamos porque a veces aparecen de una manera o de otra, ¿no? Entonces hay que verlas. Y luego, identificar los fenómenos electromagnéticos. Es decir, ver qué tipo de fenómeno nosotros podemos encontrar sobre todo en nuestra carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? ¿Qué ingeniería eléctrica de potencia? Identificar qué fenómenos son asociados pues a alguna de estas ecuaciones y cómo es que nosotros podemos identificarlo, ¿no? Esa es una idea principal de este repaso. Y nada más mencionarles que cómo se pueden resolver, ya sea por potenciales o por campos directamente. Entonces, ese es los últimos dos temas que dicen ahí, solución directa de campos y potenciales. Aquí, jóvenes, la idea, no nos vamos a meter mucho en la solución de las ecuaciones de Maxwell, es decir, no vamos a dar muchos ejemplos porque nos llevaría mucho tiempo. La idea es que ustedes sepan que estas ecuaciones nos describen fenómenos de interés para nuestra carrera y cómo podríamos resolverlos. A lo mejor algunos de ellos los resolvemos con elemento con un software, por ejemplo, les voy a mostrar en algunas prácticas cómo utilizar un software rápido y cómo resolverlas. Analíticamente o numéricamente se pueden resolver las ecuaciones, pero vamos a ir a través de esto, bueno, poco a poco, ¿no? No vamos a entrar en un rigor matemático muy profundo, nada más la idea es que se entiendan los conceptos y que puedan ustedes, pues, identificar este tipo de fenómenos que les digo que nos interesan. Entonces vamos a iniciar con lo que es el resumen o el repaso de los conceptos básicos. Primero con los conceptos matemáticos, perdón. Conceptos básicos. Perdón, es que mi mouse no sé qué tiene. Aquí está, a ver, vamos a ver. Ahí está, vamos a empezar entonces con estos conceptos básicos. Que, pues, si ven, son algo que ustedes ya han manejado por ahí, que es un escalar, que es un vector. Vámonos rápido con esto, no hay mucho que decir, sino bueno, recordar nada más que un número escalar o un escalar es un número o magnitud que puede representarse por una posición en una línea y solo posee magnitud. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de escalares en lo que sería nuestro tema de interés, ¿no? Que es ingeniería eléctrica, ingeniería de electricidad y magnetismo.
¿Qué es un vector? Bueno, un vector es una cantidad que posee, además de la magnitud, una dirección y que se representa, por ejemplo, en un plano en 2 dimensiones por una flecha que indica la dirección hacia donde se dirige esa cantidad y la longitud es muchas veces la dibujamos proporcional a la magnitud, es decir, a la magnitud de esa cantidad, le proporcionamos una cierta longitud a ese vectorcito, ¿no? Para que identifiquemos cuando uno es más grande, cuando uno es más pequeño. En cuanto a magnitud, pues los hacemos de mayor longitud o menor longitud. Entonces, para la representación de un vector en coordenadas cartesianas, típicamente utilizamos esta representación. Aquí estamos, vean, las coordenadas cartesianas las identifican porque son las componentes X, Y y Z, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos un vector que nos está indicando sus 3 componentes, las 3 componentes en la dirección A primero, en la dirección perdón, en la dirección X, perdón, en la dirección Y y en la dirección Z. Si ven, en cada dirección tiene una magnitud asociada, es decir, para cada dirección hay una componente que nos indica qué tan rápido crece en esta dirección o en esta dirección, ¿no? Qué tan grande es. Recuerden que a X, a Y y a Z son los vectores unitarios que nos indican las direcciones respectivas X, Y y Z. Entonces, esta es la representación típica que tenemos de un vector en coordenadas cartesianas en 3 dimensiones, ¿no? Es la forma en que nosotros lo hemos visto. Si ven acá en el caso del escalar, ya sea A, por ejemplo, que sería la magnitud, o si le queremos llamar B o C, pero tendría nada más asociado a ese punto, a un punto en el espacio, a un punto en un plano, si quieren, depende de la dimensión, una cantidad, un número nada más. Entonces, recuerden, esto típicamente lo vemos como un vectorcito, ¿no? Un vectorcito que nos está indicando una dirección, es decir, hay una dirección asociada a ese vector y una magnitud que nos está indicando qué tan grande es esa cantidad. Entonces, esto, bueno, ya lo recordamos, de los conceptos básicos de matemáticas, lo vimos alguna vez en alguno de nuestros cursos. Ahora, si ven, hay funciones escalares y funciones vectoriales. ¿Qué es una función vectorial? Una función escalar, perdón, primero. Por ejemplo, vamos a poner que W es la función escalar y que es una función de X, Y y Z. Entonces, una función escalar, jóvenes, establece una regla de cómo se relacionan los valores de las variables escalares a un punto en el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, una función escalar nos dice qué valores tomará W dependiendo de los valores de X, Y y Z. Es decir, por ejemplo, en un espacio, vamos a poner en su cuarto ahorita donde están ahí ustedes, ¿no? Si yo tuviera una función vector escalar que me dijera, por ejemplo, cuánto vale la temperatura en un punto, dependiendo de sus coordenadas, pues yo nada más agarro y me coloco en el punto donde yo quiero conocer la temperatura y sustituyo las coordenadas X, Y, Z y la función, que es una función que, bueno, a lo mejor yo determiné de manera experimental o de alguna manera, y, y esa función, al sustituir las coordenadas, me va a dar cuánto vale la temperatura en ese punto. Entonces, esa función, si bien es una reglita que me va a definir cómo se relacionan las variables escalares, que son, en este caso, las coordenadas, con la magnitud de esa función. Por ejemplo, supongamos que la función nos representa la temperatura, ¿no? Entonces, nos diría cuánta temperatura hay en un punto en mi cuarto en específico, ¿no? Eso es una función escalar, si ven, nos relaciona variables escalares. Por otro lado, si tenemos una función vectorial en 3 dimensiones, también vamos a suponer que es en X, Y, Z, es decir, en un espacio tridimensional. Esta función vectorial también lo que nos da es una reglita que nos va a indicar cómo se asocia un vector a cada punto en el espacio. En ese, supongamos, les digo, en un espacio X, Y, Z, en su cuarto, por ejemplo, supongamos que ahí generamos una referencia y asociamos coordenadas a cada punto en el espacio. Entonces, en un espacio en particular ahí, lo que vamos a tener es permítanme, vamos a tener es que si yo evalúo en ese punto las coordenadas
lo que voy a obtener es un vector. Es decir, en ese punto yo voy a tener como resultado de evaluar esa función una magnitud, pero además una dirección que me va a decir que en ese puntito, ahí hagan de cuenta, imagínense, no hay un punto en el espacio, y ahí me va a mostrar un vector que me va a asociar su magnitud a la longitud de ese vector. Es decir, entre más grande sea, quiere decir que más grande es la magnitud de ese vector. Y que la dirección en la que está apuntando ese vectorcito es la dirección en la que se está, la dirección asociada a esa cantidad, ¿no? Entonces, esa es una función vectorial. Si ven, su resultado es, por lo tanto, un vector. Dice por aquí, podemos visualizar una función vectorial como una familia de flechas, vectores, cuya dirección está dada por la dirección de la función y su longitud por la magnitud de la función. Es decir, a cada punto en el espacio, con esta función vectorial que me dice cómo se encuentra o cómo la reglita con la que podemos encontrar ese número o ese vector, yo puedo asociarle a cualquier punto en donde yo estoy, si conozco sus coordenadas, cuánto vale ese vector, ¿no? Y qué dirección tiene. Entonces, esa reglita que me da ese vector se llama función vectorial. Aquí está un ejemplo, es una función vectorial f, que es función de x, y, z. Si ven, para cada función, para cada componente de la función, de esta función vectorial, yo tengo otra función, una relación que tenemos. Es decir, vean cómo para la componente en la dirección x, yo tengo otra función que es una función escalar de x, y, z. Esa es otra regla. En función de las coordenadas, cuánto vale esta componente. También tengo una reglita para que me diga en función de las coordenadas cuánto vale la componente y. Y en función de las coordenadas, otra reglita que me va a decir cuánto vale la componente en la dirección z. Y entonces de esa manera ya obtengo las tres componentes para la función f mayúscula, que es la que estoy evaluando en ese punto. Entonces es una reglita, también una regla, perdón, que nos dice cómo se asocia un vector a cada punto en el espacio. Recuerden, fx, fy y fz son funciones escalares de x, y, z. Entonces, eso, recordémoslo, son funciones escalares, funciones vectoriales, que son reglas básicamente que nos permiten calcular, ya sea si es una función escalar, pues el valor del escalar en un punto en el espacio, y si es una función vectorial, pues la magnitud y la dirección del vector que está asociado a ese punto en el espacio. Muy bien, entonces, estos son dos cosas rápidas que recordamos. Ahora, ¿qué es un campo escalar? ¿Qué es un campo escalar? Han oído hablar ustedes de campo gravitacional, campo eléctrico, seguramente campo magnético. Han escuchado hablar de ese tipo de términos, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos dicen un campo, bueno, o sea, cuando estamos hablando de fenómenos físicos, así como la electricidad, el magnetismo o el campo gravitacional, cuando nos dicen un campo, pues no es una tierra, ¿no? Es un campo de cultivo, no nos estamos refiriendo a eso. Un campo, en su sentido así más general, es una zona de influencia, es decir, un lugar, un espacio donde algún fenómeno físico se manifiesta, ¿sí? Entonces, cuando decimos un campo magnético, es porque en ese espacio hay un fenómeno magnético que está manifestándose y que de alguna manera nosotros lo podemos sentir, ¿no? Bueno, no sentir o medir, por ejemplo, o de alguna manera ver su presencia, ¿no? O identificar su presencia. Entonces, por ejemplo, lo mismo el campo gravitacional, si ustedes están en la Tierra, si estamos aquí en la Tierra, estamos bajo un campo de influencia, ¿no? Una zona de influencia de ese campo gravitacional, porque nosotros sabemos que si soltamos un objeto con cierta masa, va a caer hacia el suelo, ¿no? Por el efecto o por la influencia del campo gravitacional. Entonces, un campo en ese sentido pues, es una zona de influencia, ¿no? Ahora, esos campos pueden ser escalares o vectoriales. Uno de ellos, el primero, perdón, vamos a ver el campo escalar. Como dice aquí, es el campo físico más simple. Es el campo escalar. El campo físico más simple es el campo escalar.
y este representa una función dependiente de la posición en el espacio y tiempo. Un campo escalar se caracteriza por un valor definido por un número simple que puede ser función de la posición en cada punto del espacio y también del tiempo. Por supuesto, podemos agregar otra variable que sea el tiempo. Aquí eso es bien interesante. Entonces, miren, otra vez vamos a ver el caso de su cuarto, ¿no? Si ahorita están ustedes ahí en su cuarto, si ustedes pudieran medir, por ejemplo, la temperatura en cada punto de su cuarto, encontrarían, hermanos, que, por ejemplo, si están prendiendo ahorita la computadora, supongamos que tienen una laptop o una PC ahí en su escritorio y están, si ven ahí, ese sería el punto con mayor temperatura, si es que no tienen algún calefactor, supongamos que ese es el punto con mayor temperatura. Pero a medida que nos vamos alejando de su de su computadora, van ustedes viendo que cambia la temperatura, ¿no? Por ejemplo, pegada a las paredes que están más alejadas, ustedes tienen temperaturas más bajas, vamos a suponer. Entonces, vean que entre pasar de su computadora a la pared, pues hay un cambio en la temperatura y que a cada punto en el espacio nosotros le vamos a asociar un valor de grados centígrados, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en la temperatura, pongamos que en la computadora está a 30 grados, 38 grados centígrados, ¿no? Algo así. Y las paredes están a 20 o 18 grados centígrados. Entonces, vean que para y pasar de un punto que es la computadora a la pared, pues hay un cambio en la temperatura que se registraría porque en cada punto en ese espacio entre esos dos elementos habría una temperatura asociada, que es un número escalar, si ven, porque en la temperatura es un número escalar, es un ejemplo, ahí dice ejemplos de campos escalares, está la temperatura, si ven, la temperatura es un campo, es una cantidad escalar, porque nada más le asociamos perdón, aquí cambié, perdón, permitan, perdón, aquí me moví un poquito. Les decía, la temperatura es un campo escalar, otro campo escalar, el potencial gravitacional, y otro bien interesante para nosotros, el voltaje, la tensión, muchachos. La tensión es un campo escalar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un campo escalar o un campo de temperaturas, por ejemplo, estamos en el caso de que este es un campo escalar, porque a cada punto en el espacio le corresponde nada más un número que es el valor de grados centígrados. Entonces, ese es un caso particular del campo escalar. El campo gravitacional también se considera que es un campo escalar. El campo de tensiones o de voltajes, es bien interesante porque nosotros supongamos que estamos en el cuarto también, ¿no? Y ahora supongamos que su computadora, que están ahí, supongamos que la tienen en el centro de su cuarto, esa computadora, vamos a suponer que tiene un voltaje, ¿no? Que está a 100 volts, 100 volts, esa computadora. Y que las paredes de su cuarto están a 0 volts, están aterrizadas, vamos a suponer que son la referencia. Entonces vean que para que ustedes tengan esa condición, si se separan en un punto intermedio entre la computadora y la pared, pues debe de haber un voltaje que debe de estar entre esos dos niveles, ¿no? Entre esos dos voltajes, entre esos dos valores, de 100 y 0. ¿Cuánto valdría? Pues tendrían que utilizar un voltmetro o algún equipo especial para poder medir la tensión en cada punto en el espacio, pero verían que a cada punto del cuarto le va a corresponder un valor de tensión. Y nada más es una magnitud, es decir, por ejemplo, supongamos que es corriente directa lo que le están aplicando. Si ustedes se alejan un poquito, van a ver que alejándose de la computadora que está a 100 volts, el siguiente punto, por ejemplo, lo ubican y dicen aquí hay 99, más arriba 98, y más que me voy acercando cada vez más a las paredes, me voy acercando cada vez más a 0 volts, ¿no? Un poquito antes de la pared, por ahí va a estar un punto en el espacio, o varios puntos, ¿no? Porque son muchos, que tienen un volt, por ejemplo, porque ya están más pegados a la pared. Entonces, esa distribución de valores que se caracteriza porque nada más tiene una magnitud cada punto asociada, se le conoce como campo escalar. Por ejemplo, aquí hay un campo de temperaturas que estamos viendo. Miren, aquí se ve un transformador. Aquí le sacamos una cámara, una imagen infrarroja, un transformador que tenemos ahí en el laboratorio, un transformador seco. Vean, esta imagen nos
es una imagen de un campo escalar, porque a cada punto en el espacio le asocia un valor de temperatura. Como, fíjense, como es a cada punto se le asocia nada más una magnitud, yo la puedo representar por colores. Cámaras termográficas, aquí tiene una escala, si ven a un lado, asocian a cada punto un valor de temperatura en función del color. ¿Sí están de acuerdo? Por ejemplo, aquí lo más claro, si ven, es lo que está a mayor temperatura, 150.5 grados centígrados. Por ejemplo, la parte alta del transformador de los devanados, si ven, es donde tenemos mayor temperatura. Vean que por acá abajo, por ejemplo, en el aire o alrededor, en la parte más, también lo pueden notar, en la parte más baja del devanado, pues la temperatura es menor. Pero vean que a cada punto en este espacio que estamos viendo aquí se le asocia una magnitud. Entonces es un ejemplo típico de un campo escalar. Podemos ver un campo escalar que fuera de tensión. Bueno, no hay manera, muchachos. O sea, desafortunadamente nosotros trabajamos con cantidades que no podemos ver. La temperatura sí la podemos ver con una cámara infrarroja, como se ve aquí, pero el potencial, aún no hay un equipo que nos permitiera. Se imaginan que yo tuviera un equipo que le dijera, a ver, muéstrame cómo está la distribución de voltaje en este transformador. Pues estaría bien interesante, ¿no? Pero no existe todo ese equipo que nos permitiera ver ese campo escalar, pero si hubiera un campo, un equipo que nos permitiera ver la distribución de potencial o de tensión, por ejemplo, en este transformador, pues veríamos que las puntas de más alta de las salidas que están acá arriba, no sé si las ven las conexiones, a lo mejor serían las de mayor tensión, desde mayor voltaje, y cómo van cayendo, porque supongamos que es una conexión estrella en el extremo receptor, también en el otro extremo veríamos que están a la Tierra. Y estamos viendo aquí, pero de voltajes, pero no hay manera de verlo, ¿no? Es una cosa importante que en ingeniería eléctrica nosotros no podemos ver muchos fenómenos como sí se ven en ingeniería mecánica, ¿no? En ingeniería mecánica ven temperaturas, ven movimiento, ven esfuerzos eléctricos, incluso a veces se pueden llegar esfuerzos mecánicos se pueden llegar a apreciar, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Pero bueno, esto es un ejemplo de un campo físico que se conoce como campo escalar, porque recuerden, a cada punto en el espacio se le asocia una magnitud nada más. No hay otra condición que se le asocie, otro valor que se le asocie. Y recuerden, ejemplos es el campo de temperaturas, el campo gravitacional y el potencial eléctrico. Es el que me interesa mucho. Los voltajes, las formas, las tensiones se asocian nada más en su magnitud a cada punto en el espacio. No estoy diciendo que cambien en el tiempo pueden cambiar, si están de acuerdo, o sea, de un momento para otro puede cambiar el voltaje en un punto, pero eso no me implica eso no quiere decir que tengan asociada otra magnitud como dirección, que sería para que ya fuera un campo vectorial. En este caso, nada más, a cada punto, en un instante determinado, tiene una magnitud nada más, que es los números de volts que tendría, por ejemplo, en un campo de tensiones, ¿no? Eso es bien interesante porque muchas veces no lo vemos, desafortunadamente no lo podemos ver como en la cámara infrarroja ve la temperatura, pero típicamente lo calculamos con algunos softwares. Por ejemplo, aquí miren, les muestro algunos ejemplos de campos escalares, en este caso es un campo de potencial eléctrico. Esto que tenemos aquí es algo muy parecido hagan de cuenta que es una canaleta, ¿no? Nada más que está dividida, hay un corte aquí y estoy viendo una canaleta o un canal que lleva cables o que lleva tensión, vamos a poner en este caso. Entonces estas paredes de aquí, miren, estas paredes que están aquí, son paredes que están a tierra, a 0 volts. Y acá la tapa es una tapa que está a 100 volts, esta tapita que está aquí arriba. Entonces, ¿cómo ver un campo escalar? Ya vimos que lo podemos asociar a colores, ¿no? Y decir, cada color, como lo hicimos aquí en el de temperaturas, cada color me indica una magnitud de temperatura en cada uno de los puntos que está en esta imagen. Esta es una forma diferente de ver los campos escalares, esta que está aquí, miren, porque si ven, son líneas. Estas líneas se les conoce como líneas equipotenciales. ¿Qué es una línea equipotencial? Bueno, una línea equipotencial es una línea imaginaria, porque no existen, o sea, no las podemos ver, no es algo que exista,
que se pueda ver, les decía, no tenemos esa capacidad, pero sí podemos nosotros buscar todos los puntos que tengan el mismo voltaje. Por ejemplo, dijimos que la tapa tiene 100 volts, supongamos. Entonces, todos los puntos que estén sobre la tapa tienen 100 volts. Si unimos todos esos puntos, formaríamos una línea recta sobre la tapa, ¿están de acuerdo? Y luego si buscamos todos los puntos que tengan 99.7, 97.5, por ejemplo, aquí, que es el que está aquí marcado, buscamos todos los puntos en el espacio que tengan esa cantidad, 99, 97.5, y los unimos y formamos esta línea, muchachos. Esta línea que es una línea equipotencial, quiere decir que tiene el mismo potencial o el mismo voltaje. Y así nos ponemos a juntar todos los puntos que tengan el mismo y los vamos uniendo. Y los vamos generando estas líneas. ¿Sí ven? Estas líneas entonces se conocen como líneas equipotenciales. Esto es en 2 dimensiones porque es un corte transversal de esta geometría, pero si fuera una cosa de una geometría en 3 dimensiones, no veríamos líneas, sino veríamos superficies, ¿no? Porque habría puntos en todas las direcciones que estarían a un voltaje similar y que al unirlos nos formarían una superficie. Entonces, una superficie equipotencial es el lugar geométrico de todos aquellos puntos en el campo escalar que tienen el mismo valor. Con problemas en 2 dimensiones, como es este caso, las superficies se colapsan a líneas equipotenciales, como están aquí, ¿sí lo ven? Entonces, ¿por qué me interesa ver esto? Porque a veces me interesa comentarles esto, porque muchas veces cuando hacemos simulaciones o ven ustedes una distribución de campo eléctrico, lo que ven les presentan la forma de líneas equipotenciales, como están aquí, y les digo, es una manera de ver los puntos que están unidos a través de estas líneas equipotenciales. Aquí es bien interesante, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, cuando hacemos un problema de resolvemos un campo eléctrico, me gusta mucho verlo de manera como está aquí con líneas equipotenciales, porque hay una cosa interesante, vean, vean cómo por acá están muy separadas las líneas equipotenciales, ¿no? Y vean cómo aquí se unen mucho, ¿no? En estas esquinitas. Se unen mucho las líneas equipotenciales. Se ven aquí cómo se comienzan a meter todas a este punto. Esta es una manera de ver dónde hay un cambio muy rápido del potencial. Porque aquí vean que está cambiando muy rápido, porque de un punto a otro cambia rápidamente la tensión, mientras que por acá vean cómo cambia muy lentamente, ¿no? De un punto a otro cambia muy poco la tensión. Esto me implica en estas zonas, ves que son zonas de riesgo para mi aislamiento, por ejemplo, ¿no? Porque aquí el campo eléctrico o el cambio del voltaje, perdón, es muy rápido. Entonces, de un punto a otro hay una gran diferencia de potencial y eso puede generar, pues, problemas de aislamiento. Por ejemplo, si yo quisiera yo ver, por ejemplo, vamos a ver, supongamos, quiero ver el voltaje, el campo escalar alrededor de un cable, que es un cable de una línea de alta tensión. Entonces vamos a suponer, déjenme dibujarlo, que aquí tengo un cable, un conductor, y acá está el suelo, ¿no? Sí, traten de no confundir con estas imágenes que están aquí, pero miren, aquí está un cable, bueno, es redondo, no lo puse bien redondo, pero acá está el suelo, ¿no? El suelo está a tierra, es decir, la referencia. Supongamos que esta es una línea de alta tensión monofásica, ¿no? Entonces aquí está el cable de alta tensión. Si yo quisiera ver cómo son las líneas, el voltaje, cómo se cae, cómo se va cayendo la tensión desde, supongamos, 100 kilovolts aquí hasta 0 volts acá, cómo se va distribuyendo la tensión, porque tiene que pasar, vean, en este espacio tiene que pasar de 100 kilovolts a 0. Entonces quiere decir que va a ir cayendo la tensión a medida que me acerco hacia acá. Si yo pudiera y me acercara con un voltmetro, bueno, un equipo para medir, y comenzar a medir todos los puntos alrededor de esta geometría, encontraría que hay puntos con una tensión, unos con otra. A medida que me voy acercando al suelo, pues son más cercanos a 0 volts, pero a medida que me acerco más al cable, son más cercanas las tensiones a los 100 kilovolts. Entonces, perdón, esto me implicaría que si yo comienzo a dibujar las líneas de campo eléctrico ahí, equipotenciales, perdón, que unen esos puntos, encontraría líneas algo parecidas a estas, miren, bueno, así, ¿no? Que se van separando.
Y así podría yo generar líneas equipotenciales alrededor de ese conductor. Lo que vería es que aquí alrededor del conductor están unas muy pegadas, ¿no? Aquí no las voy a dibujar bien, pero hagan de cuenta que están separadas, están muy juntas aquí alrededor del conductor, porque aquí cae muy rápido el voltaje. Eso me implica, me está diciendo que aquí entonces cae muy rápido el voltaje y que de un punto a otro hay una diferencia importante de voltaje. Pero acá vean cómo están más separadas, eso es lo típico en un cable así. Acá quiere decir que el campo eléctrico, el voltaje cae muy lentamente ya. Y es decir, ya esta, por ejemplo, esta línea sería de 1 volt y esta sería de 0, ¿no? La superficie de la Tierra. Entonces hay un cambio muy pequeño en distancias grandes. Mientras que acá, si ven, en distancias cortitas hay cambios grandes, no cambia muy rápido el voltaje. Eso es bien importante porque aquí lo que me están diciendo es dónde está más estresado el medio aislante, en este caso el aire, muchachos. Aquí se genera un cambio muy rápido de voltaje. Entonces, de un punto a otro, yo tengo cambios de tensión muy grandes. ¿Eso qué implica? Pues que el aislamiento, en este caso el aire, está sometido a un cambio brusco de tensión de un punto a otro. Eso puede llegar a provocar una condición importante, que es que el aire no soporte esa diferencia de potencial tan grande de un punto a otro, así un punto pequeño de una distancia muy cortita, y entonces comience a conducir el aire, ¿no? Se vuelva conductor, es decir, ya no soporte, ya no es un buen aislante. Esa condición genera un fenómeno bien conocido, que es, ¿cómo lo conocen? Muchos se acuerdan, si han visto por ahí en algún curso, lo han leído, han comentado. ¿Qué pasa con, perdón? Arco eléctrico, dice compañero. Un arco eléctrico se refiere cuando cuando la ruptura es desde el punto, desde este cable hasta tierra, ¿no? Hay una descarga de aquí hasta acá. A eso se le llama arco, porque genera un puenteo completo. En este caso, fíjense que el conductor, aquí es donde se va a generar un fenómeno que no es un arco eléctrico, sí, sí, pero sí es un proceso de que comienza a conducir, se vuelve conductor, se dice que se ioniza el aire, no sé si han oído hablar de eso, se comienza a comportar como un conductor, y entonces hay una pequeña corriente sobre la superficie del conductor que sale de manera transversal, que se le llama corriente corona, y a este fenómeno se le llama descarga corona. Es un fenómeno de ionización alrededor del conductor, porque aquí es donde está más intenso el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo lo puedo ver a veces ahí yo? Pues en las simulaciones puedo ver esta forma, ¿no? De que hay campos eléctricos intensos o voltaje o cambios rápidos de tensión, porque aquí cambia muy rápido el voltaje y lo veo por este cambio tan grande en las líneas, ¿no? Vean cómo se juntan mucho las líneas equipotenciales. Quiere decir que ahí está cambiando muy rápido el voltaje y que entonces el aire puede ionizarse y es el fenómeno que nosotros conocemos como descarga corona, que es un fenómeno que se presenta en líneas de alta tensión y que dan origen a un fenómeno de ruptura localizada en un punto, nada más porque la ruptura no es en todos lados, acá no hay campo eléctrico intenso porque vean, están muy separadas las líneas, ¿no? Entonces el cambio de tensión es muy, muy pequeño, pero acá no, acá sí. Entonces, esta forma de representar con líneas equipotenciales un campo escalar de tensión me ayuda mucho a identificar luego dónde hay campos intensos, porque aquí vean en estas esquinitas cómo el campo eléctrico se concentra, o el campo eléctrico, perdón, las líneas equipotenciales se concentran, indicándome que aquí cambia muy rápido el voltaje y que es peligroso para mi dispositivo, en este caso, ¿no? Lo podemos ver en una línea de transmisión, a ver si luego ya que les enseño un poquito de cómo hacemos una simulación parecida a esta para que la vean. La otra opción es verla en colores también, como se ven los de temperatura. Miren, este es un sistema compacto de distribución de una línea de distribución compacta o con cables semiaislados. Esto parece un gancho. Si ven, es una línea, un tipo de línea, no sé si lo han visto por ahí, en algunos lugares la tenemos, donde hay muchos árboles, por ejemplo. Es una línea que ya no va como han visto las líneas típicas de distribución que van en una cruceta y que ahí van las tres aisladores y que ahí van los cables, ¿no? Esta es una línea compacta y aquí si ven está un cable que le llaman mensajero, que es un cable a tierra, y luego se le hagan, esto parece un gancho, miren, es un gancho que acaba una fase, acaba otra fase y acaba la tercera fase. Si notan esta condición, se parece a, está indicándome, perdón, esta imagen me está indicando
la tensión en colores. No es una forma de líneas equipotenciales, sino es de colores. Entonces aquí en este caso, en este instante me está indicando que esta fase es la que tiene más alto voltaje porque está en color rojo, los otros están en amarillo, quiere decir que tienen menor tensión, y lo que está azul pues es prácticamente lo que está a tierra, ¿no? Entonces, esta es la otra forma de ver los campos eléctricos o el voltaje, la tensión, perdón, en forma de un campo escalar. También la vemos muy seguido en algunas simulaciones de esta manera. Entonces, recuerden, podemos ver los campos escalares de tensión, que son los que me interesan ahorita, de voltaje, como líneas equipotenciales, que son líneas imaginarias que unen todos los puntos que tienen el mismo voltaje en el espacio, y como colores, porque ahí nada más necesitamos a cada punto darle un valor, ¿no? Que es la magnitud. Entonces, con estas dos representaciones las podemos ver. Esta imagen se le conoce como el rectángulo de Dirichlet, así se le llama, porque es un caso que se utiliza por ahí para resolver en ingeniería eléctrica, en teoría electromagnética más bien, y aquí están líneas equipotenciales en este rectángulo de Dirichlet. Acá está en este ejemplo, en esta imagen, una distribución de potencial eléctrico en un espaciador de una línea de distribución, que es lo que les comento que son un tipo de edores que tenemos o de línea que se tienen actualmente en varios lugares del país, ¿no? Muy bien, y ahí es por colores, si lo notan. Muy bien, entonces esta es la representación de un campo escalar. ¿Cómo sería entonces la representación de un campo vectorial? En un campo vectorial ahí, fíjense, ahí ya requerimos, si queremos representarlo en una imagen, un campo vectorial, necesitamos dos cantidades para cada punto. ¿Sí están de acuerdo? Porque tiene dirección y magnitud. Entonces, un campo vectorial, como dice aquí, en un campo vectorial, a cada punto le corresponde una cantidad vectorial que depende de la posición y del espacio, y también podría ser del tiempo, ¿no? Ahorita vamos a suponer que no cambian el tiempo directa, por ejemplo. Este campo vectorial es un campo eléctrico de corriente directa. Entonces, a cada punto en el espacio le tenemos que asociar una magnitud y una dirección. ¿Cómo las asociamos? Pues una forma la más simple es con una flechita, ¿no? Que sea una flechita que su tamaño me diga su magnitud y que su dirección esté asociada o su orientación esté asociada a la dirección de esa cantidad vectorial. Vean, aquí está la distribución de potencial en campo eléctrico, porque fíjense que un campo vectorial, el voltaje no es un vector, ¿no? Ya vimos, entonces es un campo escalar. Pero hay una magnitud que sí es vectorial en ingeniería eléctrica, que es el campo eléctrico. El campo eléctrico, luego lo vamos a ver más adelante, es un vector, no son vectores. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Bueno, ahorita nada más les adelanto. El campo eléctrico es la forma en que cambia el voltaje, es el gradiente del potencial. Y ese sí tiene una magnitud y una dirección. Entonces el campo eléctrico, aquí, por ejemplo, lo estamos viendo como flechitas. Ven, este es un cable de potencia, muchachos, es un cable transversal. Estoy viendo el conductor central y la funda que está a tierra, ¿no? Ustedes saben que los cables de potencia están blindados, es decir, hay un conductor central que está a alta tensión y hay una funda o un blindaje que está a tierra. Eso es la diferencia entre los cables que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Los cables de baja tensión, que nada más tienen una capa de aislamiento. En el caso de cables de alta tensión se blindan, es decir, se les pone una cubierta, un blindaje que está a tierra. Este blindaje que está a tierra está en esta línea que tenemos acá. Entonces, en esta circunferencia, perdón, esa imagen que estamos viendo ahí, muchachos, es una distribución de campo eléctrico en un cable de alta tensión. Vean cómo el campo eléctrico lo asociamos, lo podemos identificar con vectorcitos. En cada punto, aquí lo que hicimos, lo que se hace es que, por ejemplo, a este punto, le veo cuánto vale su campo eléctrico, su magnitud. En función de eso, pongo la longitud de la flechita. Y de la dirección que tiene, pues también le pongo la orientación a esta flechita, ¿no? Entonces, aquí, en este punto, tiene esa dirección que se ve ahí por la flechita que sale hacia arriba. Pero si yo me pongo acá, por ejemplo, en este punto, vean que el campo eléctrico tiene una magnitud más pequeñita, porque es un vectorcito más pequeño,
y que su dirección es ahora ya no es hacia arriba, sino es en esta dirección. Lo que sí puedo ver es que siempre son direcciones radiales, ¿sí ven? Son radiales, la dirección es radial. Entonces, esta es la manera de ver campos vectoriales con vectorcitos. Acá está el mismo caso del rectángulo Dirichlet que acabamos de ver. Vean cómo las flechitas también me están indicando dónde hay mayor campo eléctrico, pues aquí en estas zonas de las esquinas, ¿no? Que ya habíamos visto nosotros que era en forma de campo escalar, veíamos que se juntaban mucho las líneas equipotenciales. Aquí en forma de campo vectorial vemos vectores más grandes en estos puntos. Entonces, este es bien importante también, campo eléctrico. ¿Por qué es importante ver los campos eléctricos? Nosotros, los campos escalares, que son los campos de tensión, pues acabamos de ver cómo verlos, pero fíjense que muchas veces es más importante ver el campo eléctrico. El campo eléctrico en forma de vectores como lo tenemos aquí, es más interesante verlo como a mí como ingeniero electricista porque me está indicando dónde el aislamiento, por ejemplo, fíjense, esto es aislamiento, ¿no? Esto que está aquí, donde tengo yo campo eléctrico aquí, las flechitas, es XLP o EPR, que son los ULEs más típicos, o sí, los materiales de silicón, de poliméricos que se utilizan para aislante en cables. Supongamos este es el XLP, muchos sí lo conocen, el polietileno de cadena cruzada, que es el que utilizamos nosotros en los cables de potencia, es este que está aquí alrededor, ¿no? Porque este es cobre, supongamos, o aluminio. Y este también puede ser aluminio o cobre. Pero este es el aislamiento. Entonces vean que, vean una cosa importante nada más. El campo eléctrico nada más está dentro del aislamiento, no está dentro de los conductores, ¿no? No puede haber campo eléctrico dentro de los conductores. Luego les voy a decir por qué. Pero aquí si ven, en el aislante sí existe el campo eléctrico. El campo eléctrico, jóvenes, se define como es así lo tenemos, lo definimos típicamente, E es igual a menos el gradiente de potencial. Perdón, aquí, no sé si lo ven, pero este es delta, este es el operador habla, perdón, déjenme volverle a escribir. Y déjenme este, quitar los nombres de quienes están, aquí está, de cuando estoy escribiendo, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de potencial. Ahorita se los estoy adelantando, ¿no? ¿Qué es el gradiente de potencial? Es qué tan rápido crece el voltaje. Entonces, si yo veo que hay un campo eléctrico grande, intenso, que está representado por estas flechitas, quiere decir que ahí cambia muy rápido el voltaje. Porque el gradiente es, recuerda de sus cursos de cálculo vectorial, el gradiente era una función que nos definía la razón de cambio, es decir, qué tan rápido cambia. Luego la vamos a ver otra vez nosotros aquí en el repaso. Pero entonces, donde yo tengo campo eléctrico alto, quiere decir que ahí el voltaje cambia muy rápido. ¿Sí están de acuerdo? Y lo que acabamos de decir, cuando hay cambios de voltaje muy rápidos, hay esfuerzos eléctricos importantes porque el material está sujeto a cambios de voltaje muy rápido. Entonces, fíjense, de un punto a otro el voltaje cambia muy rápido y eso implica que el material aislante se vea estresado, es decir, se siente un esfuerzo eléctrico, un esfuerzo que lo va a tratar de hacer que se perfore y que conduzca, ¿no? Cuando le metemos alto voltaje, sobre todo. Entonces, y donde yo vea campo eléctrico intenso, me está indicando que es la zona donde el aislante tiene mayor esfuerzo y que por consecuencia puede ser donde falle más fácilmente el aislamiento. Nosotros, como ingenieros electricistas, uno de nuestros grandes problemas es las fallas del aislamiento. El aislamiento eléctrico falla, es un material que desafortunadamente está propenso a fallas porque envejece, porque a veces no soporta el nivel de tensión que le aplicamos. Pues, ¿cuántas veces no han visto ustedes fallas en sus cables de su casa que de repente se quema el aislamiento, se perfora? Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de nosotros, las fallas por falla de aislamiento. Incluso en las líneas aéreas, ¿no han visto que hay un arco entre un conductor y otro? Porque se está perforando el aislamiento, que es el aire. ¿Y cuándo ocurre ese tipo de fallas? Cuando el campo eléctrico es muy alto, es decir, cuando el voltaje cambia muy rápido
y rebasa la capacidad del aislamiento de soportar esa diferencia de potencial o ese voltaje. Entonces, cuando yo veo estas flechas así grandes en una zona, quiere decir que aquí es donde hay más probabilidad de falla, porque el esfuerzo es mayor. Acá si ven ya es menor, ¿no? Ya ven pegado a la funda, el campo eléctrico es pequeño. Entonces, para eso me sirve muchas veces ver las distribuciones de campo vectorial, como en este caso para voltajes. Les digo, no necesariamente tienen que ser, el campo vectorial puede haber diferentes. Uno de ellos es el que nos interesa mucho, es el del campo vectorial de tensión, el de voltaje, o de campo eléctrico, perdón. Y también los campos magnéticos también son campos vectoriales. Ahorita no estoy mostrando campos magnéticos, pero sí un campo magnético también es un campo vectorial porque a cada punto en el espacio también se le asocia una magnitud y una dirección. Entonces, esta forma es una forma de ver los campos vectoriales porque es la forma más fácil de verlo. Eh, entonces ya vimos que es un campo vectorial, que es un campo escalar. Recuerden que son zonas de influencia donde yo puedo representar que a cada punto se le asocia ya sea un número nada más, si es un campo escalar, o un vector, si es un campo vectorial. Ejemplos de un campo escalar: está el campo de temperaturas, el campo de tensión, tensión eléctrica, ese es un campo escalar, mientras que los campos vectoriales, recuerden que a cada punto se le asocia en el espacio una magnitud y una dirección. Un ejemplo bien importante son los campos eléctricos, también los campos magnéticos son ejemplos importantes para nosotros de campos vectoriales. Muy bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Entonces ya vimos, vamos a tener que trabajar con cantidades escalares y cantidades vectoriales, ¿sí? Ustedes lo vieron en sus cursos de cálculo vectorial, creo que se llama ese curso, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a manejar, a hacer operaciones con esas dos cantidades. Y por ahí les platicaron de dos tipos de operaciones típicas, que son el producto escalar y el producto vectorial. Entonces, vamos a recordar rápido nada más esto, muchachos, porque bueno, yo creo que no lo recuerdan, pero lo pueden tener por ahí en algún apunte. Es ¿qué es este tipo de productos, ¿no? Entonces vamos a empezar, dice por aquí, lo voy a leer para que nos vayamos un poquito más rápido, muchachos. Dice, los vectores o funciones vectoriales se pueden multiplicar de dos maneras. Una es, porque, bueno, el producto de escalares, nosotros lo que sabemos es fácil, ¿no? Saber, podemos multiplicar números escalares, es decir, 2 por 2, 4, 5 por 5. Eso lo podemos hacer, dividir, multiplicar, ¿qué otra cosa? Sumar. Todo eso en los escalares, pues es lo que ya sabemos, es algo muy sencillo. Pero ¿cómo hacer operaciones con los vectores? Entonces, en el caso de los vectores tenemos dos maneras principales para multiplicarlos. Una de ellas es escalarmente a través de lo que se conoce el producto escalar o producto punto, que se define como sigue. Vamos a suponer que yo tengo dos vectores en coordenadas cartesianas, f y g, y a cada vector pues le asociamos una componente en cada una de las direcciones. Por ejemplo, en la dirección X tiene la componente Fx, en la dirección Y, Fy, y en la dirección Z, Fz. Y lo mismo tengo con el vector G, perdón. Y yo quiero generar el producto escalar. El producto escalar o producto punto, que sería F, el vector F, producto punto G, si están de acuerdo. Y se define de la siguiente manera. Fíjense, cuando yo hago el producto punto de dos vectores, lo único que tengo que hacer es hacer el producto de las magnitudes de cada una de sus componentes. Por ejemplo, en cada dirección, perdón, f de x por g de x más f de y, g de y más f de z en g de z y sumarlos. Esto es lo que me dice el producto escalar, que así debo de obtener el producto del vector f y g. Pues es muy sencillo, ¿no? Agarro la parte de f de x, la multiplico por gy, la f de y por gy, f de z por gz y sumo esos tres productos. Y eso me va a dar la magnitud de este producto escalar o cuánto vale este producto escalar. Noten que son vectores los que estoy multiplicando. Pero ¿qué es lo que obtengo?
Vean que aquí no tengo ninguna dirección asociada en este resultado, ¿verdad? Nada más tengo una magnitud. Entonces, el producto escalar, cuando yo hago el producto escalar de dos vectores, lo que encuentro es un escalar, fíjense, nada más una magnitud, no encuentro ninguna, no hay ninguna dirección asociada. Dice aquí, debe notarse que el producto escalar de dos vectores lleva a un resultado escalar, donde se multiplica componente a componente y se suman los resultados, que es esto que estamos haciendo aquí. Representa la proyección de A en la dirección de B multiplicada por la magnitud de B. Aquí es algo que, a ver esto, miren, dice, representa la proyección de A en la dirección de B multiplicada por la magnitud de A. ¿Esto aquí me está diciendo? Miren, cuando yo hago verdaderamente el producto escalar de A y B, aquí está, miren, vamos a poner este es A y este es B, están eh, con un ángulo entre ellas del ángulo teta. Estos son los dos vectores que quiero multiplicar en producto o hacer un producto escalar de estos dos vectores. Cuando yo hago cuando obtengo este producto escalar como está aquí, lo que yo estoy haciendo en realidad es hacer lo siguiente. Veo la proyección del vector A sobre el vector B. Vean, la proyección de A sobre B es este pedacito, ¿están de acuerdo? Es lo que se proyecta sobre B. Y esta proyección lo que hago es multiplicarla, porque es una magnitud, con la magnitud de B. Y ese es el resultado que yo obtengo del producto escalar. Vean aquí me está diciendo la proyección de A en B ¿cuánto vale la proyección de A en B? Pues es A por el coseno del ángulo. Y ya encuentro este cateto que está aquí, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto tiene esta proyección? Y luego la multiplico por la magnitud de B. Y esto es básicamente lo que estoy haciendo cuando saco el producto escalar, porque recuerden que nos han dicho también que el producto escalar o producto punto de dos vectores A y B es igual al producto de las magnitudes de A y B por el coseno de teta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es esto que les estoy mostrando aquí? O sea, yo pude haber sacado este producto punto FG con esta forma o con esta forma que tengo aquí, pero es lo mismo. Entonces vean que me está indicando cuánto del vector A se está proyectando en el vector B y lo multiplico esa proyección por B. Esto es bien importante, vamos a ver más adelante, que recuerden que el producto escalar me está indicando cuál componente del vector A tiene la misma dirección del vector B y entonces esa componente la multiplico por el vector B, por la magnitud del vector B, ¿no? Pero vean que nada más estoy tomando la componente de A que tiene la misma dirección que B. La componente que no tiene la dirección de B no la incluyo en el producto. Nada más incluyo la componente que tiene la misma dirección que el vector B. Y de esa manera ya saco el producto escalar. Esto es bien importante porque luego vamos a ver que hay fenómenos en donde lo que me interesa es ver nada más cuáles son las componentes que tienen la misma dirección que el otro vector, ¿no? Luego los vamos a ver para las ecuaciones de flujo por ahí, que es lo que se requiere. Pero entonces recuerden, por favor, esto, revísenlo, denle un repasito nada más. Es básicamente el producto escalar que nosotros vimos en el cálculo vectorial. Aquí lo vamos a ver para qué lo necesitamos mucho, ¿no? El producto escalar. El producto vectorial o producto cruz es otra manera de multiplicar los vectores y en este caso, los vectores, perdón, el resultado, aquí lo interesante es que el resultado de multiplicar dos vectores en producto cruz o producto escalar, o producto vectorial, perdón, me da otro vector. Esa es la diferencia, ¿no? Recuerdan, con respecto al escalar. Y vamos a suponer que ahora yo tengo dos vectores, f y g, que eran los mismos que teníamos acá, perdón, estos dos vectores, los voy a multiplicar, pero en producto cruz. Aquí está la forma en que se hace el producto para coordenadas cartesianas. Recuerden, se saca así fy, gz menos fz, gy en la dirección a x, más fx, gz menos fz, gy, gx, perdón, a y, más fx, gy menos fy, gx, perdón, en la dirección a z. Esto, bueno, a veces si lo quieren aprender, es medio complicado. Lo que hay que hacer muchas veces es recurrir a este determinante, ¿no? Fíjense, aquí con este determinante nos acordamos fácil de cuáles son las componentes del producto cruz de estos dos vectores en coordenadas cartesianas. Y vemos, por ejemplo, aquí que para la componente en la dirección a x,
pues nada más agarramos y decimos, multiplicamos FY por GZ menos GY por FZ, que es este, fíjense, es el este y este término, en la dirección a X, ¿sí? Y aquí ya la tenemos en la dirección a X. Luego que vamos con el componente en AY. Bueno, en AY tachamos estos vectores y decimos Fx por Gz, sería el primer componente, menos Fz por Gx, perdón, que sería el segundo componente y todo en la dirección a Y. Y así sacamos el tercer elemento o el tercer componente del resultado del producto cruz entre estos dos vectores en coordenadas cartesianas. Y así lo podemos obtener con este determinante, si se acuerdan, es la forma de obtenerlo. También tenemos la otra posibilidad, que es que el producto cruz de dos vectores A y B, aquí están como minúsculas, es igual al producto de las magnitudes de A por B por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, que sería el ángulo teta AB, y cuya dirección es normal a la superficie que generan esos dos vectores. Vean, aquí está el planito esto. Miren, esto es, físicamente nos lo decía, ¿no? Así, miren, cuando yo multiplico A por B en un producto cruz, lo que estoy haciendo es obtener la magnitud de la siguiente manera. Multiplico A por B, es decir, la magnitud de cuánto tiene este vectorcito por la magnitud de este otro vectorcito, por el seno del ángulo que forman entre ellas. Y ya obtengo entonces cuánto vale la magnitud de la resultante. Lo interesante aquí es que la resultante siempre va a tener una dirección normal a la superficie que generan estos dos vectores. Vean que el resultado del producto cruz de estos dos vectores es un vector que tiene esta dirección, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si invierto la dirección del producto. Pero tiene esta dirección normal a la superficie que forman estos dos vectores. Incluso lo hacíamos con la regla del destornillador, ¿no? Que decíamos con su mano derecha, agarran y dicen, con los dedos, con sus cuatro dedos, indican la dirección, esta dirección, ¿no? Esta dirección, dicen, esta es la dirección del producto, de A a B. Y el dedo pulgar les va a indicar la dirección de la resultante, que en este caso es hacia arriba, ¿sí lo ven? Si lo hacen en el caso del producto B por A, vean que entonces con sus dedos sigan la dirección esta que está aquí, esta dirección del producto que es de B a A, y vean que el resultante es hacia abajo, ¿no? Entonces es la regla con la regla de la mano derecha la que utilizamos para poder nosotros identificar la dirección de la resultante de este producto cruz. Entonces vean que este es otro producto muy importante. La diferencia, vean, es que en el producto vectorial lo que encontramos es un vector. Multiplicamos dos vectores y obtenemos un vector. Mientras que en el producto escalar multiplicamos dos vectores, pero obtenemos una magnitud escalar, nada más una magnitud. Acá tenemos dirección y magnitud, si ven. Entonces nos sirven mucho, más adelante lo vamos a ver, pero recuérdenlo, repásenlo por ahí, por favor. Vamos a platicar rápido también de las integrales, porque son bien útiles las integrales también en teoría electromagnética. Luego van a ver cuando ya estemos viendo las ecuaciones de Maxwell, por qué quiero que recordemos estas ecuaciones, pero vamos a estos términos o estos conceptos de matemáticas, ¿no? Vamos a empezar con las integrales. Y dice por aquí, para el cálculo y entendimiento de los campos electromagnéticos es necesario evaluar y entender las integrales. ¿Cuáles son las integrales? La de volumen, la de superficie y la de contorno o línea, también le llamamos a la de contorno. ¿Alguna vez las vieron? Aunque no se acuerden, pero las vieron. Seguramente vieron producto escalar, producto vectorial. A lo mejor lo han seguido viendo. Si no lo han seguido viendo, a lo mejor ya se les olvidó. Pero los vimos alguna vez, seguramente los entendieron muy bien. Y entonces ahorita nada más lo que les pido es que los vuelvan a recordar, los vuelvan a ubicar, a entender qué es lo que les dice cada uno de esos términos matemáticos o herramientas matemáticas. Vamos a ver entonces las integrales. Rápido, también no es algo que quiero que nada más entiendan algunos conceptos así, para qué usarlos, ¿no? Vamos con la integral de volumen. Cuando
dice, cuando se tiene una función escalar, recuerden que es que a cada punto en el espacio se le asigna una magnitud nada más, que puede ser, por ejemplo, la distribución volumétrica de carga. ¿Qué significa esta distribución volumétrica de carga? Pues supongamos que en un espacio, en un volumen, este es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que tenemos aquí, en 3 dimensiones, y voy a suponer que ese cuerpo tiene carga eléctrica, muchachos. De alguna manera está juntando ahí carga eléctrica, tenemos carga eléctrica atrapada ahí. Y a vamos a dividir en cubitos este cuerpo, ¿no? Cubitos pequeñitos, aquí ves, perdón por los dibujos, pero a este pequeño cubito, yo le mido la carga y veo que tiene una carga QI asociada a ese punto, ¿sí? A esa carga le voy a llamar QI. Yo puedo decir, bueno, entonces si ese cubito mide, por ejemplo, 1 centímetro cúbico y tiene tantos coulombs ahí adentro, entonces yo puedo conocer lo que se conoce como la distribución volumétrica de carga, ¿sí? Delta V. Que me dice, a cada cubito, a cada centímetro cúbico tú le puedes dar, le vas a asociar tanta carga. Por ejemplo, voy a decir un coulomb por cada centímetro cúbico o de cada cubito, a cada cubito de 1 centímetro cúbico. Entonces, eso se conoce como la distribución volumétrica de carga, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puede ser que sea constante en todo el cuerpo, pero puede ser que por acá tenga una distribución diferente y a lo mejor acá tiene una medio coulomb por centímetro cúbico. Entonces, la distribución no tiene que ser constante, ¿están de acuerdo? Puede ser diferente en cada punto del cuerpo dentro. Y yo quiero conocer cuánto vale la carga total que está dentro de ese cuerpo grande, ¿no? ¿Qué hago? Pues agarro y me pongo a sumar todos los cuadritos o todos los diferenciales que tengo ahí adentro, ver cuánta carga tienen y ir sumándola, ¿no? Sumando todo, dividir este cuerpo en cubitos y ir sacándole a cada cubito cuánta carga tiene, sumarla, ir sumándola y hasta que obtenga el valor completo. ¿Eso qué hace? ¿Qué es? Pues hacer una integral, muchachos, si están de acuerdo. Entonces, supongamos que yo conozco la distribución volumétrica, es decir, la distribución volumétrica de carga, es decir, cuántos coulombs tiene por centímetro cuadrado, por milímetro cuadrado, por metro cuadrado, para cada punto dentro del volumen, y lo único que hago es sumarla. Una sumatoria de esos diferenciales, pues es básicamente una integral, ¿están de acuerdo? Entonces, dice, supongamos este caso de que yo tengo distribución volumétrica de carga y deseo evaluar la carga total en este volumen. ¿Qué hago? Pues integro la distribución volumétrica de carga en el volumen B. Eso es lo que estoy haciendo cuando yo hago una integral de volumen. Ahora, esta distribución que está aquí puede ser una constante, es decir, en cualquier punto dentro del volumen tiene un cierto valor de coulombs por centímetro cúbico o por metro cúbico, pero también puede cambiar, no puede ser función de la posición esta distribución. Entonces aquí habría una función que yo tendría que integrar y ya obtener el valor de la carga total que está dentro del volumen, de ese volumen que tengo aquí. Este es el volumen B. Muy bien. Dice por aquí, la integral de volumen es en realidad una integral triple, porque es en 3 dimensiones, y el diferencial de volumen depende del sistema coordenado. Este diferencial de volumen depende del sistema coordenado. En realidad, les decía, es una integral triple, y ahí, bueno, ahorita más adelante se las voy a mostrar cómo son, pero eso es básicamente lo que estamos viendo cuando hacemos integrales de volumen, obtener, por ejemplo, en este caso, cuánta carga está metida ahí en ese volumen, ¿no? Son integrales triples, ya lo vimos, y es lo que no podremos utilizar, por ejemplo, por ahí para conocer varias cantidades, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser no de carga, sino podría ser la densidad de masa, ¿no? Es decir, cuántos gramos por centímetro cúbico tiene ese material. Y si yo quiero conocer el peso total de este volumen o de este cuerpo, pues agarro e integro la distribución de peso, la densidad de peso, de masa en el volumen B y encuentro cuánto pesa, tantos kilogramos, ¿no? Me dice todo el cuerpo, pero yo sé cuánto pesa cada pedacito que forma este
volumen. Entonces, esas son las integrales de volumen que por ahí recuerden, son las más, tal vez las más sencillas. Y las usamos no mucho, pero sí las usamos aquí. Hay otra integral que es la integral de superficie. La integral de superficie de acá, ven que son escalares, ¿no? Es lo que integramos, fueron números escalares, por ejemplo, la carga en la integral de volumen. Pero en una integral de superficie, aquí dice la integral de superficie de una función vectorial, fíjense, es una función vectorial, aquí ya estamos integrando una función vectorial, se define como sigue. Vean, una integral de superficie de la función vectorial f en coordenadas cartesianas x, y, z, es igual a la integral en a, que es la superficie, de f de x, y, z en producto punto dA. Vean, aquí está. Entonces, yo tengo ahora la necesidad de integrar sobre una superficie, muchachos. Esto es una superficie, ¿sí? No es un volumen, es una superficie. Y vean que cuando yo hago una integral de superficie, en la superficie es la superficie A, es de un vector que está atravesando esa superficie. Por ahí, de alguna manera, este vector va a pasar por aquí va a llegar este vector f, muchachos, ¿sí? Ese vector f. ¿Qué estoy haciendo entonces cuando hago una integral de superficie del vector f? Vean que es en producto punto, si lo ven, producto punto. Vamos a ver, dice, esta integral también es conocida como integral de flujo. Fíjense, dicen, aquí es una palabra bien importante. Una integral de superficie se conoce también como integral de flujo, ya que el resultado que arroja es generalmente el flujo, ya sea de campo eléctrico, de campo magnético, incluso el flujo de agua, que atraviesa la superficie A, o la superficie que se está integrando, en este caso es la superficie A. Esta integral es una integral doble, donde es una integral doble, ven, es una integral en dos dimensiones, donde el producto escalar indica que este producto escalar, aquí ven que es importante que hay un producto escalar que estoy aquí marcando con este punto. Ese producto escalar me indica que solo la componente normal a la superficie de la función vectorial contribuye al flujo. El entendimiento del por qué una integral mide el flujo es de vital importancia para el entendimiento de las ecuaciones de Maxwell. A ver, vamos a ver. Dice que la integral de superficie es una integral de flujo. Vamos a ver el caso, muchachos, que supongamos que yo tengo una superficie, que es hagan de cuenta que es una membrana, un filtro, ¿no? De esos de papel que usamos para el café. Entonces, aquí hay un vector que yo quiero ver, hay un vector que viene así, que puede ser un flujo de agua, muchachos. Viene así. Y yo quiero ver cuánto flujo de agua pasa por el filtro, por ese papel filtro. Entonces, ¿qué haría? Pues agarro y saco diferenciales de superficie en cada pedacito aquí dentro del volumen. Ahí está un pedacito, un diferencial de superficie, ¿sí? Un dA, este es un diferencial de superficie, muchachos. Este que está aquí es un diferencial de superficie dA. Y digo, a ver, ¿cuánto de este vector F está pasando por ese pedacito de superficie, por ese diferencial de superficie? Y yo vería una cosa importante, miren, si ustedes hagan de cuenta que están aquí midiendo con alguna cuestión, por ejemplo, eh, quieren ver cuánto de supongamos que ese flujo F o esa función F es agua, ¿no? Que tiene esa dirección y esa magnitud. Si yo quiero ver cuánto atraviesa este pedacito, yo vería dos cosas. Miren, si yo descompongo este vector f en este punto, cuando llegue a este punto, voy a ver que por la dirección que tiene, vean, lo puedo descomponer en una dirección normal tangencial a la superficie y otra componente en la dirección normal. ¿Sí están de acuerdo? Díganme, ¿cuál de las dos componentes de Fn, y este sería F tangencial, cuál es la que verdaderamente atraviesa la superficie? ¿Cuál la atraviesa la superficie, muchachos? ¿Cuál de las dos componentes? No sé si lo ven así. ¿Qué componente, la normal o la tangencial, es la que atraviesa la superficie? ¿Quién me dice? A ver, piénsenle.
¿Sí me escuchan? No sé. A lo mejor estoy... Sí, sí lo escuchamos, pero no sé la respuesta. No saben la respuesta. Sí, bueno, vean esta opción, vean. Esta componente tangencial de este vector, porque este vector se descompone en dos partes, una hacia la tangencial a la superficie y otra normal. Quiere decir que, fíjense, si yo pongo acá ese cuadrito, voy a perder, permítanme aquí, hay una componente que es tangencial y una componente que es, perdón, normal y una componente que es tangencial. La tangencial se va sobre las, o sea, no pasa, es que aquí a lo mejor, déjenme borrarlo, voy a borrarlo otra vez. Este es el cuadrito, miren, vamos a suponer que este es el cuadrito, ¿sí? De esa superficie, de la diferencial de superficie. Y hay una componente que es normal, que es esta, que lo atraviesa, vean, y otra componente que es tangencial, que nada más se va sobre la superficie, pero nunca lo atraviesa, ¿sí lo ven? ¿Cuál es la componente entonces del vector que va a atravesar este cuadrito? Pues nada más la normal, muchachos, ¿sí lo ven? Y la tangencial no, porque esa se va en esta dirección. No atraviesa el cuadrito este. En cambio, esta sí, vean, la normal sí lo atraviesa. Entonces, ¿cómo yo cuantifico nada más las componentes normales, que son las que, ¿verdad? Las que sí atraviesan la superficie y que contribuyen al flujo que está pasando por aquí? Con el producto punto, porque el producto punto me da nada más la proyección de este vector sobre la diferencial de superficie. Que vean que la diferencial de superficie tiene asociada, es un vector, tiene dirección. Un diferencial de superficie, muchachos, ahorita les platico rápido, un diferencial de superficie siempre tiene asociada una dirección normal, es decir, tiene una dirección normal. Cuando ven el diferencial de superficie, es un vector que tiene una magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud? Es el tamaño de este cuadrito, ¿sí? ¿Cuál es su dirección? Su dirección siempre es normal a la superficie. Es decir, si ustedes dibujan un diferencial de superficie, así lo voy a dibujar aquí en plano, yo tendría su dirección normal. Siempre la dirección asociada a un diferencial de superficie es normal. Es normal, ya puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero siempre normal. Así se define un diferencial de superficie. Entonces, cuando yo hago este producto punto, vean que estoy multiplicando dos vectores. El vector de la función que puede ser el agua, por ejemplo, el flujo de agua, y este vector que es el diferencial de superficie. Al hacer yo el producto, recuerden que el diferencial del producto punto, el producto punto, lo que me está diciendo es la proyección de este vector sobre este, es decir, cuál componente de este vector tiene la misma dirección que esta. Y ese es el único que va a contribuir al flujo de agua. Ustedes lo han visto seguramente, muchachos, cuando supongamos están en su casa está la regadera, ¿no? Está cayendo el agua. Y agarran una cubeta y quieren llenarla, sí, quieren llenarla. Y dicen, voy a llenar la cubeta, agarro y la pongo así, la cubeta. ¿Se llena? Pues no, ¿verdad? Porque no hay flujo de agua por esta superficie, que es la entrada de la cubeta. Si ven aquí, no hay ninguna componente que esté atravesando en la superficie de la boca de la cubeta o la entrada de la cubeta. Esa es una opción. La otra es que yo agarre y diga, bueno, aquí está cayendo el agua de la regadera y la pongo así. Ahí contribuye todo el flujo entra directamente al agua, ¿no? Entonces, pero bueno, esos serían los dos casos extremos, ¿no? Entre que esté horizontal la cubeta o que esté vertical. Pero hay veces que la pudiera yo poner de otra manera. A lo mejor la pongo así, ¿no? Y digo, a ver cuánto flujo le entra. Pues le va a entrar muy poquita agua a lo mejor, porque nada más unas cuantas eh, líneas de agua se meten. Entonces, ¿cómo cuantificar las componentes de campo, de flujo de agua que están representando este vector? Verdaderamente contribuyen al flujo total que está pasando por esa superficie A. Esta superficie A. Otra vez vamos a ponerme, aquí está la superficie A y quiero ver cuánto de este vector atraviesa esa superficie. Pues tengo que descomponer, tengo que hacer este producto punto para ver cuáles componentes verdaderamente atraviesan y cuáles componentes nada más pasan sobre la superficie sin contribuir al flujo total que yo tengo atravesando la superficie A, si lo notan. Y eso es lo que me da la integral de superficie, muchachos. La integral de superficie me va a dar verdaderamente cuánto flujo está
o cuáles son las componentes que están del vector que verdaderamente están contribuyendo al flujo total que está pasando en esa superficie. Eso es bien importante porque entonces recuerden que las integrales de superficie me miden flujo, muchachos. Flujo, el flujo que está atravesando la superficie. ¿Flujo de qué? De este vector. ¿Qué es ese vector? Pues puede ser un vector de agua, puede ser un vector de un campo eléctrico, si están de acuerdo, puede ser un campo magnético. Y entonces yo estoy viendo cuánto flujo está pasando por la superficie A, porque aunque yo tenga esta cantidad de campo eléctrico, de campo magnético, no todo atraviesa la superficie A, porque depende de la orientación, recuerden, depende de la orientación, como les decía ahorita de lo de la cubeta, ¿no? Si ustedes la cubeta la voltean y la ponen de manera que no entre agua, pues aunque tengan una superficie por donde entre el agua, si no coinciden las direcciones, de manera que el flujo, el agua entre, pues no va a haber agua entrando hacia la cubeta, entonces no hay flujo hacia la cubeta. Pero si mueven la cubeta y la orientan para que todo el flujo, todas las líneas de agua, todos los vectores de agua entren hacia la cubeta, pues entonces el flujo va a ser máximo, ¿están de acuerdo? El flujo y van a llenar la cubeta. Entonces ven que esto es lo que me está diciendo una integral de superficie. Me dice cuánto flujo atraviesa la superficie. Por supuesto, estos vectores esta función es una función vectorial, que por ejemplo es el agua, muchachos, el agua que está antes en su regadera, en un canal, por ejemplo, ahí, si ustedes ven un flujo de agua, hay una fuerza, una magnitud del flujo de agua, es decir, tantos metros cúbicos por segundo, y con una dirección tal, porque van hacia la dirección donde va el agua, ¿no? Tiene asociada una dirección. Y entonces ustedes pueden llenar una cubeta de agua, ¿no? Ahí cuando están en ese canal, pero todo depende cómo orienten la cubeta. Vamos, aquí está el flujo de agua, aquí está un canal, y llegan y dicen, quiero llenar mi vaso de agua, ¿no? Y agarran y meten un vasito de agua, pero si lo ponen así horizontal, pues a lo mejor no cae nada de agua prácticamente, y no va a entrar agua, ¿no? A su cubeta, pero si la ponen así, a lo mejor ya se llena, ¿no? Entonces, fíjense cómo la orientación va a depender, va a indicarme la magnitud de agua que entre. Y eso matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Con el producto punto, muchachos. Porque el producto punto me dice cuánto de esta función se proyecta en la dirección de este diferencial de superficie. Recuerden que el diferencial de superficie siempre será normal a esta, ¿no? Es decir, tiene esta dirección asociada. Se ha convenido, o sea, que sea esa la dirección de un diferencial de superficie. Perdón, entonces vamos a nada más, aquí, esta lo vemos la próxima clase, el viernes, pero aquí vemos lo que les digo, miren, aquí se ve como las condiciones de esto del flujo máximo, alguna membrana, por aquí son ejemplos nada más. Y por favor revisen esto lo discutimos en la próxima clase. Vemos también lo que es una integral de contorno, también es importante. Lo vemos la próxima clase, por favor. Y luego ya veremos gradiente, divergencia y rotacional. Recordar qué es lo que nos da esto el laplaciano también, por favor, muchachos. Entonces, le vamos a parar el día de hoy aquí. Revisen esto, por favor, lo que acabamos de ver. Lo que me interesa más, muchachos, es, no me interesa que se aprendan, bueno, sí que recuerden las fórmulas, pero que recuerden que una integral de superficie, por ejemplo, me da flujo, se asocia a flujo que pasa a través de una superficie. Una integral de volumen me puede servir para calcular una propiedad que está almacenada en un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, carga, por ejemplo, peso. Entonces, esas cosas, por favor, recuérdenlas. Nos vemos el próximo viernes, por favor, muchachos. Cuídense mucho, que estén bien. Ya les subí la Igualmente, fuente. profe. Ya está el apunte en Classroom, por favor, si quieren revisarlo. ¿Sale? Sí, profe, gracias.